Señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en la aula virtual. Bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches, Luis. Buenas noches, compañeros. Un gusto tenerles en el aula. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 2, los estados nacionales de América Latina. Vamos a ver cuáles fueron cada uno de ellos, con el tema número 3, los inicios de la vida independiente de México, luego Argentina, entre federalismo y centralismo, Brasil, del imperio a la república, son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Responda a las siguientes preguntas, dice el desarrollo de la estructura de la presente tarea. La primera dice, menciona a los personajes más importantes, más representativos de la independencia de México. Luego, la siguiente actividad dice, menciona las diferencias entre federalismo y centralismo en Argentina. Y por último, dice, realiza un breve resumen de la independencia de los países latinos. Es las tres actividades que están constituyendo esta tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no pueden hacer en otro documento, tiene que ser en hojas de papel ministro, tienen que cumplir primeramente con el rotulado de la hoja. Una vez que hayan cumplido con todo lo que solicita en el rotulado o membretado de la hoja, inmediatamente a continuación ustedes desarrollan su tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema los inicios de la vida independiente de México, Argentina entre federalistas y centralistas, Brasil del imperio a la república correspondientes a la semana número 3 de fecha 16 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 16 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre, perdón, el 5 de noviembre del 2023. Esos son los espacios, los tiempos que ustedes tienen para presentar esta actividad correspondiente a esta semana. Tienen el tiempo necesario indicado para que puedan cumplir con esta responsabilidad que tienen ustedes como estudiantes. Inmediatamente nosotros vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver los estados nacionales de América Latina. Vamos a ver cómo se desarrollaron cada uno de los estados, cada una de las actividades correspondientes a la evolución mismo ya constitucional de cada uno de los estados nacionales e independientes que se desarrollaron en el continente americano. Iniciamos por el norte del continente y vamos a ver los inicios de la vida independiente de México. Vamos a ver un poco de la historia mexicana, cómo también ellos desarrollaron la liberación del yugo español y cómo se determinaron como uno de los países independientes y constitucionales. Tras el corto imperio de Iturbide, durante el año de 1824 se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos de México. Apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, Antonio López de Santa Anna, durante el año 1794-1876, 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías sino el poder. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Benito Juárez, durante el año 1806-1872, abogado y político de origen indígena zapoteca y otros líderes liberales derrocaron a Santa Anna en el año de 1857. Juárez y la reforma liberal, las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía del libre mercado, establecieron la separación de la iglesia del Estado, la secularización de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones a las que les quitó el derecho de poseer tierras, entre ellos a la iglesia, pero también a las comunidades indígenas. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado,
famoso por su doctrina, la cual determinaba que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con los conservadores y lo más grave, la invasión en el año de 1862 por el ejército de Napoleón III de Francia y la imposición de un emperador extranjero, Maximiliano I de Habsburgo, quien empezó a gobernar por un cortísimo tiempo el territorio mexicano. En cuanto a las sociedades latinoamericanas, luego de la independencia, la lucha por la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas, recién liberadas. A la inmensa cantidad de muertos, los países tenían que sumar la crisis económica producto de los años de caos agrícola y comercial y las grandes deudas con las que comenzaban su vida las naciones por las compras de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos. Al contrario, las rivalidades regionales y las luchas políticas sobre todo entre federalistas y centralistas y entre liberales y conservadores desembocaron muchas veces en guerras civiles. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por el analfabetismo y sufrió las peores consecuencias de estos conflictos. Por ello, el poder político en los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovidos a su vez por el caudillismo, es decir, la ambición de mando de los hombres fuertes, respaldados por armas que cuando alcanzaban el poder gobernaban despóticamente e intentaban eternizarse en el poder. Estos pasos iniciales, no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violentos, conspiraron para que no cuajara rápido el proceso de formación de los estados nacionales. No era solo un nombre y una constitución, había que crear un mercado nacional. Para esto se requería vías de comunicación, una moneda nacional mínimamente solvente y fronteras totalmente definidas, lo que a su vez generaría conflictos entre los distintos países. Dentro de ellos, por ejemplo, a nosotros, el Ecuador, vivió una serie de conflictos por no tener un territorio totalmente definido. En primera instancia con Colombia y posteriormente hasta el año 98-99 con el vecino Perú. El gobierno republicano, regresando a la parte mexicana, con Juárez a la cabeza, se había trasladado a San Luis Potosí, pero perseguido por los franceses, se estableció en Paso del Norte. A partir de 1865, el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecerse de armamento estadounidense. La retirada del ejército francés, que dejó solo a su aliado Maximiliano, precipitó la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año de 1867. Juárez siguió en el poder con reelecciones sucesivas hasta su muerte el 18 de julio de 1872. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidos del general Porfirio Díaz se levantaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años, colocaron a Díaz en la presidencia en el año de 1876. Así comenzó el periodo conocido como el Porfiriato, una dictadura de 35 años. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para fortalecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes, mientras inversionistas extranjeros se apoderaron de minas, petróleos, ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar dentro de este territorio. Aparentemente el país prosperaba, pero a costa de la miseria de los campesinos, indígenas y los pobres de las ciudades. Esta situación desataría la Revolución Mexicana que se iniciaría en el año de 1910. Ahí está un pequeño relato, una pequeña cápsula histórica de cómo se desarrolló también la vida republicana, cómo se fue formando el Estado de México.
Vamos a pasar en la siguiente etapa a lo que es Argentina, ¿no? Un país sudamericano, nuestro país, nuestro hermano país sudamericano. Argentina tuvo dos tendencias dentro de este proceso de estructuración como Estado, que fue el primer instancia el federalismo y el otro el centralismo, quien estarían constantemente golpeando, enfrentándose periódicamente. En ese sentido, fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcaron el inicio de la vida independiente argentina y continuaron durante el siglo XIX. En 1829 se eligió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes le llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años con facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura provincial para ordenar el país contra la anarquía política. En el año de 1852 se presentó una constitución que integraba en un solo país a todas las regiones del antiguo virreinato de La Plata, lo que provocó otra guerra civil. Bartolomé Mitre asumió el poder, seguido por Domingo Fausto Sarmiento, y ocurrió igualmente guerras civiles que pondrían fin a sus pequeños gobiernos. Finalmente, en el año de 1880, Buenos Aires fue proclamada capital de la República. Mientras tanto, se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de las Pampas del Sur, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se estableció el matrimonio civil y la educación laica entre los avances en pos de la formación de este Estado constitucional de la República Argentina. Pasamos a la siguiente etapa, que es la formación de Brasil como Estado independiente y constitucional. Tras 10 años de gobierno y desprestigio por los reveses bélicos durante las guerras argentino-brasileño, en la que perdió Uruguay el emperador de Brasil, Pedro I, abdicó, eso quiere decir, dejó el poder en el año de 1831. Tras gobiernos interinos ejercidos por regentes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Gobernaría por 58 años, desde el año 1831 a 1889, lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con explotaciones de azúcar, café y ganadería y una temprana industrialización. La esclavitud solo se abolió hasta el año de 1888, 40 años después de otros países de Sudamérica. Pedro II fue depuesto en el año de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca. Desde 1889 hasta 1930, el gobierno fue una democracia constitucional que fomentó la inmigración, especialmente de italianos y alemanes, y el desarrollo del sur del país, pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y también de las Minas Gerais, en una primera etapa. Entre los países andinos, ya de forma general, vamos a ver cómo estaban constituidos, cómo se desarrollaron durante todo este periodo, todos en cada uno de estos espacios, también de procesos de liberación y de conformación de cada uno de los estados. Dentro de ellos vamos a iniciar los primeros años de la vida independiente de las repúblicas andinas. Fueron de pobreza de las masas, dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiaremos la historia de los 4 países, a excepción de Ecuador, que ya conocemos cómo se desarrolló. Iniciamos por Colombia, la primera de innumerables guerras civiles de este país. Se inició en el año de 1839 contra el presidente liberal Márquez y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unas 20,000 personas de la costa atlántica.
En 1551 se decretó la manumisión de los esclavos. Dos constituciones liberales de 1853 y 1863 tras sendas guerras civiles. Introdujeron el federalismo, el sufragio de todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernadores, las libertades de expresión, imprenta, enseñanza, culto, asociación y empresa. La figura descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerial, pero el modelo federal liberal entró en crisis en los años de 1870, dado el continuo choque de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central, que no podía realizar ni siquiera obras viales. Los intentos de reforma desembarcaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, por lo que su constitución de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como religión de Estado o religión, perdón, del Estado a la religión católica. Este predominio conservador de Colombia, conocido como la regeneración, duró hasta los inicios del siglo XX. El auge del café, iniciado en 1850, produjo la colonización de Antioquía, la capital de Medellín. Esto en cuanto a la evolución de nuestro querido país, Colombia. Pasamos a lo que es Venezuela. Y ya en 1826, una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente, así nació la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador, conformado por jefes militares de la Guerra de Independencia, comerciantes y también de hacendados. Entonces prácticamente intervinieron al 100% grupos de poder, los cuales dieron por constituido a lo que hoy es Venezuela. Contra esta, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente de 3 periodos entre el año de 1870 y 1888, seguido por su aliado Joaquín Crespo, en otros 2 hasta 1898. Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y la obra pública, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria que sometió a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir al país. Crespo fallecería en una batalla siendo presidente, al mando de las tropas del gobierno contra otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con puño de hierro desde el año de 1908 hasta su muerte en el año de 1935, una de las más largas dictaduras de la historia del continente. Y pasamos a nuestro vecino del sur, a Perú. Los primeros años de vida republicana se pasaron en luchas caudillescas entre militares para alcanzar el poder. Desde 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castilla, quien pudo reestructurar y ordenar el Estado gracias a la bonanza económica generada por la expansión del guano de las islas del litoral. Sin embargo, una guerra contra España y la derrota contra la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica. Así se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero que no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta el año de 1895, con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras el pueblo llano soportaba grandes carencias dentro por la desatención
que dieron las autoridades de turno al desarrollo y a la atención pública. Esas son las partes en las cuales cómo se fue fortaleciendo también, cómo se fue formando el Estado peruano. Y pasamos al último estado en estructurar su territorio y su constitucionalidad como tal. Nos referimos a Bolivia. El territorio del Alto Perú se constituyó en estado independiente con el nombre de Bolivia en homenaje al Libertador, a quien se designó padre de la República y jefe supremo del Estado durante el año de 1825. Bolívar agradeció estos honores, pero no aceptó la presidencia y designó para el cargo al general Antonio José de Sucre. Este gobernó hasta 1828, cuando una serie de revueltas le hizo renunciar. Más tarde, en su homenaje, se cambiaría el nombre de la capital Chuquisaca por Sucre. En 1929, la Asamblea Nacional nombró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien promovió la Confederación Peruano-Boliviana, un prometedor proyecto que fue destruido en 1839 por las guerras que desataron Chile y Argentina. Sobrevino entonces un periodo de anarquía en el que ocuparon el poder, entre otros, José Miguel de Velasco, presidente en 4 diferentes oportunidades por el lapso de 20 años, y José Villavián durante el año 1841 a 1847, que ordenó el país, impulsó la minería y defendió a Bolivia de una nueva invasión del Perú en la batalla de Ingaví, en la que el presidente peruano Agustín Gamarra perdió la vida. La jefatura del Estado se reemplazaría por sucesivos golpes militares. La política de Mariano Malgarejo durante el año 1864-1871, un gobernante arbitrario e ignorante, llevó a la pérdida de grandes territorios a manos de Brasil y Chile. La Guerra del Pacífico durante el año 1879-1873 hizo que Bolivia perdiera su salida al mar. Tras ella sí hubo un periodo de estabilidad democrático denominado de la oligarquía conservadora liberal, apoyado en las ventas de la plata y del estaño, prácticamente apoyado en la explotación de recursos. Aquí nosotros hemos podido observar cómo se fueron dando los eventos más importantes en cuanto a la formación del Estado peruano, del Estado boliviano, cómo se desarrolló la formación del Estado venezolano y también de nuestro vecino Colombia. De nuestro Estado no queda muy a la par, no queda muy separado de la historia, pues de todos estos procesos, igual nosotros hemos tenido una serie de conflictos en relación al control del Estado, al control del poder, justamente por estos grupos de conservadores, de liberales que también hicieron historia dentro de nuestro país y obviamente también hemos transitado dentro de la historia por diferentes procesos de control militar. Eso quiere decir los famosos triunviratos, los golpes de Estado que terminaron con el control de los militares del poder del Estado. Posteriormente de todo este lapso histórico, en el año de 1979, el Ecuador regresó a la democracia. Tras largos años de dictadura militar, regresó en 1979 Ecuador a la democracia a manos del presidente Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera fue el primer presidente, por decirlo de esa manera, mediante el cual regresaría el Estado a una estructura de derecho, a una estructura democrática donde todos los ciudadanos ejercían de nuevo su voto. De ahí, ¿no? Igual hemos tenido una serie de aciertos y desaciertos en cuanto a la elección y a la administración pública, los cuales muchos de ellos han atendido a la población con verdaderos programas sociales prioritarios, otros no, simplemente se han enriquecido, han descuidado todo lo que es la obra social. Hasta la actualidad hemos caminado
por diferentes sendas, las cuales muchas de las veces han perjudicado a la mayoría de la población, por decirlo así, a los grupos de atención prioritaria que tiene el Ecuador. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, los temas que nosotros hemos visto durante el desarrollo de esta. Si me ayuda apagando, por favor, el micrófono. Manténgame apagado el micrófono. Como les había dicho, estos son los temas que nosotros hemos recibido, que hemos analizado durante esta hora de clase. Son temas bastante importantes en los cuales se ha desarrollado un poco de historia en cuanto a la evolución de todos los territorios, de todos los países que están ubicados en el territorio americano, desde el norte, desde México hasta el sur, todos los países que están conformando el continente sudamericano, cómo se han ido formando, como unos países tuvieron la oportunidad de desarrollarse más, otros en menos proporciones, por lo cual los índices de pobreza son bastante fluctuantes entre estados, obviamente también por las características propias geográficas de cada uno de ellos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Les agradezco por la atención. Tienen ustedes todo el material necesario para el desarrollo de las actividades, para el desarrollo de las tareas que ustedes tienen para esta semana. Les deseo suerte en todas las actividades que tienen programado para esta semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche.